Buenas noches. El tema a tocar el día de hoy es catarata congénita. Soy residente segundo año del Servicio de Oftalmología Margie Goicoechea. Así es como he dividido el contenido del tema, comenzando con la epidemiología, clasificación, etiología, cuáles son los signos y los síntomas, cómo realizar el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Entonces, en esta primera lámina, como se puede observar en esta imagen, aquí tenemos al cristalino, ¿no? ¿Qué es el cristalino? Es un lente que permite, que al ser transparente, permite que la luz viaje a través de este y la imagen pueda ser formada de manera correcta en la parte de atrás del ojo, que vendría a ser la retina. Cuando este cristalino se opacifica, es que recibe el nombre de catarata. Al ser opaco el cristalino, no va a permitir el pase correcto de la luz, por tanto, no va a haber una buena formación de la imagen en la retina y va a haber una alteración de la función visual. Aquí vemos las partes del cristalino, vemos una cápsula que puede ser que tiene la parte anterior, posterior, tiene una corteza y tiene un núcleo, ¿no? ¿Por qué entonces llamamos catarata congénita? Porque esta opacidad del cristalino se va a dar desde el nacimiento del niño, por eso se llama catarata congénita. ¿Por qué se llama catarata infantil? Porque esta catarata se va a presentar en los primeros 2 años de vida del paciente, y porque juvenil, la catarata juvenil es la que se presenta en los primeros 10 años de vida del niño. Bueno, acá hay unos datos de incidencia de la catarata congénita, ¿no? La incidencia son los casos nuevos que aparecen, en este caso, por cada 250 recién nacidos, un caso de catarata congénita, ¿no? La prevalencia, que es la suma de casos nuevos con casos antiguos, 1 hasta 15 casos por cada 10.000 niños. Dentro de las causas de pérdida visual en un niño, la catarata congénita representa el 10% de casos y se considera que es una causa de pérdida visual bastante frecuente, pero es tratable, ¿no? Hay tratamiento para esta enfermedad. Por eso es importante realizar el diagnóstico oportuno. Ahora hablaremos sobre lo que es la clasificación, ¿no? Entonces, la catarata congénita puede afectar un ojo, unilateral, o puede afectar los dos ojos, que es bilateral. Si es unilateral, tenemos que pensar que la causa ha sido un problema en el desarrollo intrauterino de la madre, por eso se llama disgenesia local. No debemos asociarlo a enfermedades sistémicas ni tampoco a enfermedades hereditarias. Muy diferente si encontramos una catarata en ambos ojos del niño, debemos sospechar ahí sí de una enfermedad sistémica y de un componente hereditario. Entonces, ¿cómo se clasifican las cataratas infantiles, no? Vamos a ver según las causas. Entonces, si afecta un ojo, la causa más frecuente va a ser idiopática, representa el 80% de los casos. ¿Y qué es idiopático? Idiopático significa que no se encuentra cuál es la causa, ¿no? Luego también tenemos el 10% de las causas de cataratas unilaterales congénitas van a ser las anomalías oculares. Ahí tenemos al lenticono posterior. Esta es una deformación del cristalino, como una protrusión que se hace. En este caso posterior porque está en la parte posterior del cristalino. Luego tenemos la persistencia del vitrio primario, que es una alteración en el desarrollo embriológico del vitrio. El vitrio es el gel que está en la parte de atrás del ojo, que le va a dar la forma, ¿no? Esa forma redondeada. Y también está la disgenesia del segmento anterior. Disgenesia, pues es una alteración en el desarrollo, en este caso del segmento anterior, que es la parte anterior del ojo, ¿no? El ojo se divide en un segmento anterior y segmento posterior. Luego están las causas traumáticas, hasta en un 8%, porque también están las cataratas, ¿no? Que pueden ser de este origen. Se llaman cataratas traumáticas. Y luego están las infecciones que la madre ha desarrollado durante la vida intrauterina, ¿no? O sea, durante el desarrollo del embarazo. Eso vendría a representar el 2% de las causas. Ahora, si es una catarata que aparece en los dos ojos,
También la causa más frecuente es idiopática, es decir, no sabemos cuál es la causa, representa hasta el 60% de casos. Luego también hay que pensar en causas hereditarias, 30% de casos, el 5% representado por las enfermedades sistémicas. Y ahí tenemos una lista de diferentes enfermedades, por ejemplo, asociada a diabetes, la enfermedad de Wilson, ¿no? La enfermedad de Wilson es cuando hay un acúmulo de cobre, se deposita este en el hígado, en el cerebro o en otros órganos que son vitales. Y la característica de la enfermedad de Wilson es la catarata en girasol, así se le llama. Luego también tenemos el síndrome de Marfan. En este caso, estos niños con este síndrome vamos a ver que la catarata va a estar desplazada, eso se llama subluxado. Es decir, va a estar desplazada, normal, lo más frecuente es que sea desplazada hacia la parte superior y hacia la parte lateral o temporal, ¿no? Asociada a enfermedades como hipoparatiroidismo, las miotonías distróficas, que son, bueno, alteraciones en la parte ya muscular, ¿no? Los músculos no van a poder relajarse normalmente. También tenemos las trisomías, ahí está la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 13, síndrome de Patau, la trisomía 18, síndrome de Edwards. Está la galactosemia. La galactosemia es una alteración en el metabolismo de un azúcar simple, que en este caso es la galactosa, ¿no? Que es necesaria para formar lactosa, que es el azúcar de la leche. Y bueno, y otros síndromes, ¿no? Que también son parte de las causas de las cataratas bilaterales. Luego también, dentro de otras causas, están las infecciones maternas, hasta un 3%, y bueno, las anomalías congénitas oculares. Ahí tenemos a la aniridia. La aniridia es cuando hay una ausencia que puede ser total o parcial del iris. El iris es la parte del ojo que tiene color, ¿no? La microftalmia, el ojo pequeño, y bueno, las disgenesias, ¿no? Las disgenesias también del segmento anterior, que como mencioné son alteraciones anatómicas ya de, en este caso, la parte anterior del ojo. Luego, esta es una clasificación morfológica, se dice porque es una clasificación de acuerdo a dónde encontramos la catarata, ¿no? Puede ser esta en la parte anterior, en la parte central, puede estar en la parte posterior del cristalino o ya una catarata que afecta todo el cristalino, que es las cataratas difusas, ¿no? Entonces, una catarata anterior, esta se subdivide, ¿no? En tipos, por ejemplo, la polar anterior, la piramidal, ¿no? La piramidal, que es un subtipo de polar anterior, normalmente son pequeñas, menos de 1 milímetro, menos de 3 milímetros en la mayoría de casos, y muchas veces no amerita tratamiento quirúrgico. El tratamiento es a base de midriáticos. Los midriáticos son esas gotitas, ¿no? Las gotitas que nos va a permitir que la pupila se agrande. Al agrandarse la pupila, ese puntito blanco que encontrábamos en el medio va a desplazarse y va a permitir que el niño tenga el eje visual libre, ¿no? Por eso es parte del tratamiento. Luego, dentro de las cataratas anteriores también están las subcapsulares, ¿no? Que son esas cataratas debajo de la cápsula. Bueno, ahí tenemos que pensar en que puede estar asociado a algún trauma, ¿no? O algún otro síndrome. Luego están las cataratas centrales, donde se subdivide en nucleares. Las nucleares, sobre todo, son densas, y al ser densas y estar en el medio, van a afectar el eje visual del niño. Por lo que muchas veces sí debemos pensar en un tratamiento quirúrgico en estos casos, ¿no? Luego está la catarata sutural, que es sutural, ¿por qué? Porque afecta las suturas en Y. La zonular o lamelar, vamos a ver que son cataratas que en el medio son transparentes y en la parte periférica tiene forma de anillos, ¿no? Por eso se llama lamelar, entre anillos transparentes y anillos que son densos, opacos. Luego está la catarata posterior, ahí tenemos a los tipos de cataratas dentro de las posteriores, la polar posterior, subcapsular posterior, persistencia del vitrio primario hiperplástico, como mencioné, son alteraciones del desarrollo del humor vitrio, la mancha de Mittendorf, que es cuando hay persistencia de la arteria hialoidea, las cataratas difusas, que son dentro de todas estas las menos frecuentes. Ahí tenemos a la membranosa porque se forma una membrana blanca, ¿no? Asociada a infecciones como rubiola o traumas oculares, las cataratas puntactas o cerúleas, que vamos a ver como puntos dispersos, blanquecinos, ¿no? Asociados
mucho al síndrome de Down o a la etapa del desarrollo de la pubertad. La catarata en abeto, que tiene forma de herradura asociado al hipoparatiroidismo, ¿no? A la distrofia miotónica o las cataratas totales. En cuanto a la etiología, pues como ya se había mencionado en la clasificación, ¿no? Ya se había más o menos mencionado las causas, ¿no? La causa más frecuente va a ser idiopática, es decir, no se halla en sí cuál es la causa, no sabemos. Representa el 80% en el caso de cataratas unilaterales y el 60% en el caso de cataratas bilaterales. También no debemos olvidarnos dentro de las causas de cataratas congénitas al componente familiar, hereditario, pensar en enfermedades metabólicas o genéticas. Ahí está la galactosemia, como mencioné, el defecto en el metabolismo de la galactosa, ¿no? Las diestrofias miotónicas, la diabetes, las trisomías 21, 18, 13. Luego también están las enfermedades sistémicas, lupus, neoplasias, artritis idiopática juvenil, las anomalías oculares, la aniridia, ¿no? Que es la ausencia total o parcial del iris, el vitrio primario idiopático hiperplástico, una alteración en el desarrollo embriológico del vitrio, disgenesia del segmento anterior, como mencioné, alteración anatómica, ¿no? Que se da desde la vida intrauterina, en este caso del segmento anterior, infecciones maternas, ahí tenemos al perfil Torch. El perfil Torch llamamos a todas estas infecciones como el toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, sífilis, herpes, ¿no? Varicela. Luego, vamos a hablar sobre lo que son los signos y los síntomas. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que un niño pues tiene catarata, ¿no? Lo principal es el observar un punto blanco. Si nosotros observamos esa mancha o ese punto blanco, debemos estar alertas, ¿no? Para poder mandarlo a una evaluación con el médico. Eso nosotros le llamamos, lo denominamos leucocoria. Okay. Lo otro es la disminución de la agudeza visual. ¿Cómo nos daríamos cuenta que un niño ha disminuido su agudeza visual? Cuando no sigue objetos, ¿no? De repente le colocamos un video, no sigue, ¿no? De repente el video o le colocamos algún juguete y no fija la mirada, no nos sigue. Ahí tenemos que pensar en que hay una alteración, ¿no? En la agudeza visual. Luego el reflejo rojo, normalmente cuando los medios son claros, con medios me refiero al cristalino, al vitrio, no hay ninguna opacidad, están claros, nosotros debemos observar un reflejo rojo en los niños. Si les tomamos una foto con una cámara fotográfica, vamos a ver el reflejo rojo. Eso nos indica que está muy bien, ¿no? Es parte de la evaluación en oftalmología y nos indica que está el niño yendo por un buen camino, ¿no? Pero si vemos que ese reflejo rojo no está presente, está disminuido o es asimétrico, un ojo sí está y en el otro no, debemos también estar muy alertas para llevarlo a la evaluación médica. Lo otro es el nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Es cuando el ojo oscila, tiene movimientos, ¿no? Eso también nosotros tenemos que observar para poder llevarlo al médico, ¿no? La fotofobia, ¿qué cosa es la fotofobia? Cuando el niño vamos a ver que es como que repele la luz, no le gusta la luz, se aleja, ¿no? Le fastidia la luz. Ahí tenemos nosotros también que estar muy alertas. Y bueno, obviamente todo esto conlleva un pobre desarrollo visual, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos la típica imagen de una catarata anterior. En este caso sería una polar anterior, una piramidal, ¿no? En esta otra imagen vemos que la catarata ya es central, es densa. Probablemente vaya a terminar, evidentemente, al ser central, densa, alterando el eje visual del niño, terminar en tratamiento quirúrgico. Esta es una catarata, como se observa, con rayos, ¿no? Estrellada, es una catarata cortical. Eso puede desarrollar a una catarata nuclear, ¿no? Luego. Esta es la catarata lamelar, que como mencioné, normalmente tiene el centro transparente y alrededor anillos o lamelas, ¿no? Que es lo típico de
de ese tipo de catarata. Y bueno, aquí vemos la imagen de un niño que tiene buftalmos. ¿Qué cosa es el buftalmos? Es cuando un ojo es más grande que el otro. Y eso se observa mucho en el glaucoma, ¿no? Y en este caso es un niño con glaucoma y catarata. Entonces, también tenemos que estar alertas. Si vemos un niño con un ojo más grande que el otro, debemos llevarlo rápidamente para una atención médica. El diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico debemos realizar, ¿no?, una anamnesis completa, preguntar muy bien la historia familiar, preguntar antecedentes de traumas oculares, el uso de corticoides sistémicos, si ha habido exposición a radiación, si la madre ha presentado de repente durante su embarazo alguna infección, si el niño presenta alguna enfermedad sistémica y si ha habido cambios en la visión, ¿no? Vemos que el niño ya no fija imágenes o de repente nunca fijó imágenes, ¿no? Eso nosotros tenemos que evaluar, indagar en la consulta. Luego en el examen físico, ya propiamente, tenemos que hacerlo completo, es decir, sin dilatación y con dilatación de la pupila. Para eso se tienen que usar gotas, son las gotas midriáticas, tropicamida, fenilefrina, para poder agrandar la pupila y ver detalles, ¿no? Para hacer un buen fondo de ojo. Debemos también evaluar al niño bajo el BMC, significa la lámpara de hendidura, ¿no? El biomicroscopio, que nos va a permitir ver detalles del segmento anterior, o sea, la parte anterior del ojo. Luego, la agudeza visual, también tenemos que dejar escrito en la historia clínica. ¿Cómo evaluamos en un niño? En un niño, pues, lo tenemos que evaluar haciendo que el niño fije objetos, no siga con la mirada. Luego está la oftalmoscopía indirecta, en donde nosotros nos colocamos un visor, ese visor emite una luz y colocamos delante del ojo del niño una lupa que puede ser de 20 dioptrías, de 78 dioptrías, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir? Para poder ver el fondo del ojo, es decir, la retina. Luego también debemos hacer uso de la ecografía ocular. La ecografía ocular es muy importante, ¿no? Para ver cómo está atrás la retina, si está aplicada, cómo está el vítreo, si hay alguna deformación si hay catarata se va a poder ver ahí el cristalino pacificado. Si el cristalino de repente tiene alguna deformidad y encontramos un lenticono, ¿no?, posterior, para eso también es importante. Luego la retinoscopía, y muchas veces la evaluación completa va a terminar en sala de operaciones, ¿no?, con anestesia general. A eso se le denomina evaluación bajo anestesia. Ahí se le va a poder realizar la toma de presión intraocular, que muchas veces, debido a que son niños, no nos van a colaborar con la toma de presión intraocular en consultorio. Entonces se tiene que tomar bajo anestesia con el tonómetro de Schiotz. Es un tonómetro que se usa en oftalmología. Se le puede realizar la gonioscopía. La gonioscopía es para poder ver los ángulos, ¿no?, del ojito. Se le puede medir el diámetro de la córnea. La córnea es el primer lente que nosotros tenemos, que es transparente, ¿no? Esto le va a poder medir. Y también se le va a poder hacer la retinoscopía mientras el paciente está sedado. Entonces es muy importante esa evaluación. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial tenemos que buscar, ¿no?, siempre que nosotros encontremos ese punto blanco, esa mancha blanca que, como mencioné, le llamamos leucocoria, ¿no?, debemos también pensar en otros diagnósticos, por ejemplo, el retinoblastoma, ¿no? El retinoblastoma, que es un tumor del ojo, ¿no?, dentro del ojo. Puede ser que la retina esté fuera de su lugar, se haya desprendido, es el desprendimiento de retina. Puede ser que haya una alteración en la embriología del vitrio, eso se llama persistencia del vitrio primario, o que se trate de otra enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Coates, ¿no? La enfermedad de Coates, que es una alteración, pues, en la retina, ¿no?, que muchas veces va a desencadenar un desprendimiento exudativo de la retina. Y bueno, dentro del tratamiento, lo que nosotros tenemos que llevarnos es que para poder
brindar, ¿no?, el tratamiento, en este caso quirúrgico. La catarata debe tener más de 3 milímetros, debe ser nuclear, densa, que altere el eje visual del niño, que tenga una agudeza visual, bueno, menos de 20-50, que esté asociado a ese movimiento oscilatorio muchas veces de los ojos, o que presente desviación de los ojos, que es el llamado estrabismo, ¿no? ¿Cuándo se debe operar? Bueno, se recomienda antes del mes y medio, 2 meses de vida. Se le tiene que sacar ese cristalino opaco y, bueno, la colocación del lente, ¿no?, intraocular. Capsulotomía posterior. Capsulotomía es hacer una abertura en la cápsula posterior del cristalino y realizar la vitrectomía. Bueno, vitrectomía es extraer vitrio, ¿no? Luego de la cirugía, el niño va a tener que usar sus gafas ¿no?, o lentes de contacto. Y bueno, en el caso que el niño presente una diferencia, ¿no?, en ambos ojos de la agudeza visual, eso se llama ambliopía, tenemos que hacer la terapia del parche, es decir, ocluir un ojo, ¿no? Eso va a depender de cuál es la edad del paciente, ¿no?, y qué tan grave es la ambliopía, ¿no? Por ejemplo, si es un lactante, se debe ocluir el ojo, ¿no?, se indica 50-70% del tiempo que está despierto el niño, ¿no? Y así. Y bueno, eso es todo sobre catarata congénita que venía a traerles el día de hoy, ¿no? Lo importante es poder hacer el diagnóstico oportuno, ¿no?, para brindar el tratamiento oportuno también. Entonces, si nosotros vemos a un niño que tiene una pupila blanca, que le llaman, ¿no?, pupila blanca, mancha blanca, punto blanco, debemos llevarlo lo más pronto posible a una evaluación con el médico. Básicamente esa ha sido la finalidad de esta charla, ¿no?, para, como mencioné anteriormente, dar un diagnóstico oportuno, ¿no?, y que el niño pueda recibir su tratamiento adecuado. Porque si no, vamos a tener un ojo que no se va a desarrollar, ¿no?, y obviamente va a desencadenar a futuro problemas en el niño, ¿no? Muchas gracias.